Williams. A ver, revisemos, parece que tienen algún tipo de campaña. Así es, y es justamente lo que queremos aprovechar de repasar contigo y con toda la gente que nos está viendo en casa. A ver. Se acerca el periodo de vacaciones y con ello incrementa la demanda de propiedades para descansar. Con la finalidad de que usted, junto a su familia, pase unas tranquilas vacaciones, la PDI entrega ciertas recomendaciones cuando usted vaya a arrendar una cabaña, un departamento o una casa en estas vacaciones de verano. Primero, prefiera siempre lugares recomendados por familiares o amigos. Por su seguridad, arriende por intermedio de corredores de propiedad establecidos. Evite efectuar pagos no presenciales, tales como transferencias electrónicas o envíos de dinero. Concurra previamente al lugar elegido para pasar sus vacaciones y trate personalmente con el encargado o dueño de la propiedad que va a arrendar. Pague personalmente a quien la arrenda, exigiendo un comprobante de pago, donde se registre la identidad y la firma. Recuerde, si usted va a arrendar una propiedad en vacaciones, puede cotizar por internet, pero al momento de efectuar el pago, debe hacerlo en el mismo lugar donde va a pasar sus vacaciones. Tenga cuidado, por lo más atractivo que sean los precios y la infraestructura que se ofrece por internet, además de lo confiable que resulte ser este supuesto arrendador, no se arriesgue. Recuerde que juntos podemos contribuir a la prevención de la delincuencia. Confíe en la PDI. Así es, recomendaciones que efectivamente nos van dando desde la PDI para no tener problemáticas en esta materia, pero también hoy día desde el Servicio Nacional del Consumidor queremos también entregar ciertas recomendaciones a esta hora de la mañana. Para estos efectos está con nosotros Angélica Solar, directora regional del CERNAC Bio Bio. ¿Cómo estás, Angélica? Es para nosotros muy positivo el poder tenerte a esta hora de la mañana, justamente entregándole ciertos consejos a las personas que nos están viendo. Muy buenos días, Francisca, Constanza, un gusto estar con ustedes acá en TVU. Y como tú dices, poder aportar, ¿cierto?, a este periodo estival que se viene con recomendaciones para que podamos tener un verano tranquilo, un verano seguro y no tengamos malas experiencias en lo que significa este proceso de vacaciones. Respecto a los consumidores, en la época donde contratamos servicios de arriendo, en vacaciones uno básicamente empieza a realizar y a cotizar bastantes cosas o servicios más bien en relación a poder disfrutar y pasarlo bien. ¿Cuáles son las principales medidas que tienen que tener los consumidores al contratar estos servicios y sobre todo a qué se exponen muchas veces si no averiguan de la manera correcta? Sí, yo creo que lo más importante, y como en todas las campañas que hacemos como Servicio Nacional del Consumidor, es la invitación a contratar en este caso en el comercio establecido, ¿cierto? Cuando hablamos de servicios de veraneo también hablamos de agencias de turismo, ¿cierto? Tenemos una serie de áreas del comercio que están a esta disposición y lo importante de ello principalmente en el tema de alojamiento, que es donde se presentan gran parte de los inconvenientes, como que muchas veces lo que se publicita no es, o incluso hay personas que han llegado a los lugares sin que exista el lugar de veraneo que supuestamente arrendaron. Yo creo que la primera recomendación es poder visitar la página del Cernatur, Servicio Nacional de Turismo, donde hay una serie de alojamientos que están inscritos y cuentan con el sello Cernatur, ¿ya? Eso en el fondo le da la tranquilidad, ¿cierto?, a los consumidores que son establecimientos que son reales, que existen y que están bajo toda la normativa para que ellos puedan pasar efectivamente una temporada estival de acuerdo a lo que está ofrecido. Yo creo que es súper importante como recordarle un poco a los consumidores, ¿cierto?, que dentro de lo que son los derechos que ellos tienen derecho a la información veraz oportuna. En definitiva, ¿cierto?, por internet muchas veces vemos la publicidad, vemos cabañas hermosas con un entorno soñado y cuando llegan allá la realidad es muy distinta. Claro. Entonces la importancia de informarse y de tomar los resguardos necesarios de guardar también estos respaldos de los que nos han ofrecido frente a algún servicio que vayamos a contratar. Sí, Angélica, ¿cuál es la importancia de, por ejemplo, acceder a algún contrato con el que poder, obviamente, efectuar, ¿cierto?, la seguridad de lo que vamos a arrendar para ir, obviamente, anotando y que quede, obviamente, estipulado todo lo que efectivamente se nos promete dentro de un pack, por ejemplo, veraniego? Es bastante importante. Hay que pensar que en términos generales el contrato, ¿cierto?, es el medio de prueba que tenemos frente a alguna situación irregular y en esta materia lo que uno espera y cuáles son los derechos del consumidor es que se cumpla cabalmente
lamentablemente todo lo establecido en el contrato. O sea, si yo te ofrezco, ¿cierto?, una cabaña que tiene jacuzzi, que tiene vista al mar, que tiene una serie de condiciones, efectivamente eso es lo que yo debiera recibir al momento de tener este servicio. Entonces, en definitiva, la escrituración me sirve como un medio de probatorio para efectos de algún incumplimiento y obviamente genera un respaldo importante para efectos del consumidor, porque si no, claro, las palabras en definitiva se las lleva el viento, ¿cierto? Como una frase muy antigua. Claro. Entonces, la importancia de la escrituración y que se cumplan todas las promesas, tanto publicitarias como establecidas en el contrato a la hora de prestarse efectivamente el servicio. Y en el caso de estos servicios de veraneo, donde muchas veces uno realiza la contratación online, ¿cierto? Sí. Ni siquiera de manera presencial. Vemos como hay muchas plataformas hoy en día que uno reserva, ni siquiera tiene contacto con el dueño, la dueña de la persona que va a entregar el servicio. ¿Cómo de alguna forma ahí se resguarda también la seguridad de los consumidores y sus derechos? Sí, yo creo que ahí es súper importante verificar un poco, buscar la información, ¿cierto?, de cuál es la agencia de turismo, cuál es la plataforma, cuál es un poco el historial que tiene, ¿cierto? Sabemos que hay agencias de turismo, por ejemplo, con mucha trayectoria versus algunas que están recién naciendo, lo mismo con las plataformas, y ahí es súper importante que los consumidores sepan que en definitiva el responsable es con quien yo hago la transacción. Claro. Si yo compro a través de una agencia de turismo, por ejemplo, y tengo problemas, muchas veces las agencias te dicen, no, nosotros no respondemos porque somos intermediarios. Claro. Pero frente al consumidor, ellos son los responsables. Ellos son quienes venden el servicio al consumidor, por lo tanto son quienes tienen que responder. Lo mismo pasa también en las plataformas. Las plataformas son un poco más riesgosas, ¿cierto? Hay que revisar que la plataforma esté establecida en Chile, que tenga un domicilio, porque todo lo que es plataforma que no está establecida y formalizada a nivel nacional, lamentablemente la Ley de Derechos y Deberes de los Consumidores no cubre, no tiene campo de protección para efectos de cualquier vulneración que se vea durante la contratación de estos servicios. Sí, hoy día redes sociales nos puede presentar, por ejemplo, algunas, no sé si funas, pero por ejemplo las experiencias de otras personas que han formado parte, por ejemplo, de estos espacios. Sí. ¿Qué tan importante se hace hoy día reconocer estas redes sociales y ver los comentarios de las personas? Sí, yo creo que si bien no es un mecanismo formal, es un mecanismo que entrega mucha información, ¿cierto? La funa, que si bien es una figura bien especial, en el fondo entrega información. Muchas veces, sobre todo, hemos visto en los últimos años el incremento de las estafas, ¿cierto? O esta publicidad engañosa en materia de vacaciones, de mucha gente que ha tenido la mala experiencia de llegar a un lugar que es absolutamente distinto o de llegar a direcciones donde ni siquiera existe el alojamiento que han arrendado, ¿cierto? De ahí la importancia de poder verificar, de en lo posible poder asistir previamente al lugar donde yo me voy a ir a hospedar, ¿cierto?, para verificar. Y un poco la recomendación, insisto, es buscar agencias establecidas que tengan trayectoria y que ojalá los establecimientos donde vamos a alojar o que vamos a arrendar también cuenten con el sello Cernatur y estén inscritos con el fin de poder tener algún resguardo de que efectivamente es real y es en las características que se nos están ofreciendo. En este caso estamos hablando de la seguridad, del resguardo. Exacto. También, pero ¿qué pasa? Pongámonos en el caso, me estafaron. Hoy no quiero decretar. No queremos que no sea así, no lo decrete. No, mejor no. Ya, un caso hipotético de una persona. A la señora Juanita. Exacto, a la señora Juanita siempre. Que ocurre esta situación. ¿Cuáles son las acciones que yo debería realizar para tomar de manera rápida todas las acciones y que de alguna forma también el CERNAC me proteja frente a lo que está ocurriendo y lo que se puede desencadenar? Yo creo que ahí tenemos que distinguir. Si hemos contratado con el comercio formal, ¿cierto?, establecido con una agencia de viajes, ¿cierto?, con un hotel, con X lugar, con cualquier empresa establecida, si yo sufro alguna vulneración a mis derechos, ¿cierto?, efectivamente llegué, la pieza que tenía vista al mar era solo muralla, no había las condiciones que se me habían ofertado, por lo tanto fui vulnerada, yo puedo presentar mi reclamo ante el Servicio Nacional del Consumidor, ¿ya? Para eso tenemos una oficina presencial en Colo Colo 166, tenemos nuestra página web www.cernac.cl y una línea telefónica gratuita que es el 800-700-100, ¿ya? Ahí yo puedo presentar mi reclamo siempre y cuando yo haya comprado en el comercio establecido. Lamentablemente hay muchas personas que contratan fuera del comercio establecido, ¿cierto? O que no contratan con empresas y contratan con personas individuales, el arriendo a lo mejor de una cabaña, de un lugar para poder alojar, y ahí en ese caso la recomendación es realizar la denuncia ante la Policía de Investigaciones, Carabinero o el Ministerio Público, porque en todo lo que es el comercio no establecido o informal, el Servicio Nacional del Consumidor no tiene competencias.
¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, de documentos importantes que nos certifiquen que efectivamente son lugares establecidos? Por ejemplo, la patente municipal, en el caso también, por ejemplo, de la autorización sanitaria que debe tener estos lugares. Es bueno ir reconociendo toda esa biografía importante de estos espacios para cerciorarnos de que efectivamente son servicios que están al día en este ítem. Claramente es importante. De hecho, nosotros como Servicio Nacional del Consumidor de materia preventiva hemos estado trabajando en fiscalizaciones precisamente a lugares de veraneo, a establecimientos, ¿cierto? Hoteles, vamos a seguir con Cabaña, algunos otros lugares turísticos donde uno lo que busca es la información comercial básica, ¿cierto? Es saber que efectivamente tiene una patente municipal que lo autoriza, ¿cierto?, a poder estar abierto a la comunidad, a la sociedad, ¿cierto? Se verifica también conjuntamente con Salud que consten con la autorización sanitaria para poder funcionar. Claramente esa información yo creo que es súper importante que la gente sepa que tiene que estar visible. Si yo entro, por ejemplo, a un hotel, a una cabaña, a un hospedaje, tanto la patente como la resolución sanitaria tiene que estar a la vista del consumidor, como también los datos de quién es el encargado del local. ¿Ya? Entonces así yo tengo claridad que es un establecimiento que puede funcionar y también sé con quién comunicarme o a quién dirigirme en el caso que tenga algún inconveniente mientras esté en ese lugar. ¿Y cómo trabaja el CERNAC, por ejemplo, en los casos donde las personas contratan, por ejemplo, servicios de cruceros o servicios con agencias quizás internacionales? ¿Cómo ustedes también ahí velan por las garantías también para el consumidor, considerando que muchas veces estas agencias son internacionales y quizás no tienen mucha relación con lo que está ocurriendo también en el país? Yo creo que hay la importancia, igual como cuando hablamos de las compras en general, que en este caso de las plataformas, ¿cierto? Es importante que estas agencias tengan una sucursal, un domicilio establecido en Chile. ¿Ya? Podemos hacer la analogía con las plataformas que compran mucho los Lolos, ¿cierto? Chain, todas estas plataformas que, claro, los valores son muy tentadores, pero ellos no tienen un domicilio establecido en Chile. Entonces, si tú tienes algún inconveniente con ellos, lamentablemente nuestra legislación, la ley que establece los derechos y protectores del CERNAC, de los consumidores, en este caso de CERNAC, no tiene facultades. Y en el caso de las agencias de viaje también es lo importante es que tengan un domicilio, si bien a lo mejor la casa matriz está en otro país, que tenga una sucursal y un domicilio establecido en Chile. Ese es un dato súper importante. Si eso no funciona de esa manera, no tenemos ninguna forma de proteger los derechos de los consumidores en el caso que tengan una mala experiencia. Claro, la evolución también que, por ejemplo, se va arrastrando a través de algunas agencias de viaje, agencias turísticas, siempre es importante entonces probablemente dejarnos guiar por manos que efectivamente tengan la acreditación y tengan todo lo necesario para que estos viajes sean efectivamente de ensueño y no todo lo contrario. Exacto. Muchas veces depositamos muchos ahorros durante el año para poder efectivamente viajar a lo largo de nuestra región, del país, pero también a nivel internacional. Vamos con nuestros hijos, vamos con nuestra hija y por lo mismo yo creo que no queremos pasar dolores de cabeza, incluso temas de inseguridad. Entonces, ¿qué tan importante se hacen estas agencias de viajes para estos efectos? Sí, yo creo que es sumamente importante y que ahí también siempre nosotros hablamos, ¿cierto?, de los derechos que tenemos como consumidores, pero yo creo que ahí tenemos un deber súper importante que es, en definitiva, el poder informarnos, el revisar, ¿cierto?, con quién voy a contratar, el poder buscar a lo mejor información de esa agencia, ¿cierto? Como tú bien decías, uno ingresa a las redes sociales y tienes una serie de opiniones respecto a las experiencias que han tenido otros consumidores, poder verificar que tengan un domicilio legal en Chile y poder también cotizar. Igual es sumamente importante cotizar, igual que en cualquier compra, porque las diferencias de precio de los paquetes turísticos también es importante. Entonces, las recomendaciones principales siempre contratar en el comercio establecido, ojalá de las agencias turísticas verificar a través de la página del Cernatur, verificar la información de con quién voy a contratar, ¿cierto? Y un poco el historial que tienen en relación al servicio que ofrecen y también poder cotizar siempre con el fin de obtener la mejor relación entre el precio y servicio que vamos a obtener. Hablando de precios también, que algo fundamental en esta época, sobre todo porque queremos ahorrar, queremos poder disfrutar, tener ese placer también del descanso, pero a precios también económicos. ¿Cómo has visto tú la diferencia de precios de los diversos paquetes de turismo, agencias y sobre todo también de lo que ocurra desde el contexto también internacional? Sí, yo creo que hay una gran variedad de precios. O sea, tú encuentras destinos con unas diferencias muy importantes y por eso digo, insisto en la importancia de poder revisar y poder cotizar, ¿cierto? Porque muchas veces también esta diferencia de precio está dada por la trayectoria o la calidad del servicio que voy a adquirir. Entonces de ahí la importancia de poder cotizar, poder comparar y siempre buscar también
sabemos que el precio es importante, pero la seguridad en este caso, pensando como tú bien decías, cuando uno viaja a lo mejor al extranjero o vas acá y estás poniendo en riesgo en el fondo también la seguridad de tus niños o de la familia con la que uno asiste, es importante mezclar todos esos factores con el fin de poder tomar una decisión informada, ¿cierto? Y poder elegir la mejor alternativa para este periodo estival. Haciendo un balance de este año a años anteriores también, donde probablemente había menos información a través de redes sociales, menos posibilidades, como hemos ido hablando, de revisar efectivamente los lugares a través de estas redes que nos permiten reconocer si efectivamente hay malas o buenas experiencias. El chileno está mucho más precavido, sabe más, se informa más que años anteriores, donde probablemente quizás había mayores denuncias y demandas al respecto, o estamos en la misma. No, esperemos que haya, yo creo que hay mayor precaución. Nosotros como servicio también hemos hecho un esfuerzo importante dentro de lo que son nuestros mandatos, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la educación, en el poder informar a los consumidores cuáles son sus derechos, en el lanzar campañas, ¿cierto? Informativas, en hacer trabajo conjunto con el Servicio Nacional de Turismo a través de del Ceremi de Economía y en definitiva el poder entregar información. Yo creo que vamos logrando que la gente cada vez tenga mayor conocimiento y esté más empoderada y que también a través de este empoderamiento sea capaz de reclamar cuando se ve vulnerada sus derechos. Muchas veces antes la gente decía, bueno, como que pasó, fue una mala experiencia, como que es lo que nos tocó y vamos normalizando situaciones que vulneran los derechos de los consumidores. Yo creo que en eso hay un avance importante y por eso seguimos insistiendo en la importancia de informarse, de revisar los antecedentes y también de ser responsables en definitiva en la toma de decisiones que realizamos cuando planificamos nuestras vacaciones familiares. Para ir realizando un resumen también de lo que ha sido esta conversación, me gustaría que nos dieras y nos entregaras los principales tips para que evitemos que caer en algún tipo de... No quiero nombrar la palabra. No lo ya digas. sabes. Sí, esa palabra que no vamos a nombrar. No, en algún tipo de estafa, ya lo dije. No. Pero no, la señora Juanita. Sí. Anulado. Sí, bueno, insisto, lo primero, contratar en el comercio establecido, revisar las bases de datos del Cernatur para efectos de alojamiento, ¿cierto? Revisar también las plataformas, ¿cierto?, sociales donde tenemos alguna información respecto a las agencias de turismo o a quienes prestan este tipo de servicio y a informarnos. Yo creo que lo importante es tener presente que si bien tenemos que exigir nuestros derechos, también tenemos la obligación de informarnos para tomar decisiones adecuadas en esta temporada. Sí, tenemos la información en pantalla, el www.cernac.cl, también con su fono 800-700-100, para que pueda hacer sus denuncias, también informarse y también consultas que quizás tengan con respecto a esos viajes, a esos arriendos que probablemente se vienen a fin de año.